es demasiado delicado, no en sí por el aborto, no, sino porque estamos hablando de personas, niñas, mujeres, niños, hombres, personas de la tercera edad que en un acto terriblemente horroroso, imborrable de por vida, en los que suelen, después de ese acto, sentirse sucios de por vida, querer bañarse a cada instante, cerrar sus ojos o con ellos abiertos, sentir a cada instante ese hecho asqueroso, abominable, cada segundo de sus vidas y para siempre. Le he enviado al señor secretario y le pido con su venia, señora presidenta encargada, vicepresidenta encargada, que pasen por favor las fotos que le he pasado y al final, señor secretario, el video. En esa foto usted ve con su autorización, señora vicepresidenta, una persona abusada y dice que esta víctima dice que una joven de Quevedo fue abusada en plena cirugía. Cuando ella acudió a hacerse una cirugía, un médico del mismo hospital denunció que el anestesiólogo la tocó en sus partes íntimas mientras se encontraba en la mesa quirúrgica. En la siguiente vemos, por favor, señor secretario, siga pasando las fotos, le pido, que Mario Candel de la Secretaría de Deporte hizo silencio ominoso ante denuncia del presunto abuso sexual a una deportista del remo. Siga, por favor. Donde se ve que dice: primero debo probar la mercadería, habría dicho el violador de una menor. Es una chica de 17 años, oriunda de Santo Domingo. Siga, por favor, porque ese hombre captaba mujeres para darles trabajo. Esta niña en Atacames, con puñetazos que tatuaron manchas de sangre en sus ojos y en sus párpados llenos de moretones, de 9 años, fue abusada y perdió su voz ante el delito atroz que cometieron. No quedó embarazada, gracias a Dios, podría decirse, no, porque el hecho que vivió la dejó sin voz ante el terror de lo vivido. Siga, por favor, no con el video, sino con las fotos, señor secretario, por favor. Dice ahí que formula cargo contra 2 personas por presunta violación a una adulta mayor. Siga, por favor, señor secretario, y dice ahí que el 7 de septiembre se abrieron 2 investigaciones por maltrato físico y otra por presunta vulneración a la integridad sexual de un niño de 6 años, un niño de 6 años. El video lo vamos a dejar para el final y le voy a decir que he revisado tanto la sentencia de la Corte Constitucional, que pues no tuvo el hecho de decir en cuánto tiempo, que es la temporalidad, y que dicen que no se tome en cuenta, pero sin embargo la Corte Constitucional en su parte resolutiva y de los efectos de la presente sentencia dice claramente en el numeral 193, por otra parte, dado que esta sentencia realiza exclusivamente un control de constitucionalidad de la pena en casos de interrupción voluntaria de embarazo de mujeres víctimas de violación, corresponde al legislador generar un marco regulatorio apropiado que regle el aborto consentido en caso de violación. No obstante de aquello, la presente decisión, para garantizar el derecho de las niñas, tendrá efectos desde su publicación, y dice que por la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir la sentencia ni sancionar a mujeres.
En el 194 dice, en el literal A, que se podrá penalizar la interrupción voluntaria por el hecho, que no se podrá penalizar por el hecho de que no existe una sentencia, pero dice que considera que tal exigencia constituiría un requisito que en la práctica promovería la maternidad forzada, pero que debe haber, por ejemplo, una denuncia penal, un examen médico o una declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. Además dice que debe haber unas autoridades competentes sanitarias como la Fiscalía, la Policía Judicial, juntas cantonales de protección de derechos, la Defensoría, que preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar las autoridades competentes sin trabas y sin miedo a represalias su denuncia, el examen médico, la declaración jurada o lo que corresponda conforme se determine normativamente. Es decir, que deben existir estos requisitos y no como aquí se está diciendo distinto a lo que la Corte Constitucional dispuso. Además, dice que tiene que haber también en el literal C, que el legislador requiere fijar los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales pueda ser efectuada legalmente, lo que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido y señala entre paréntesis semanas, pues no le corresponde a esta Corte fijar las limitaciones temporales para la interrupción del embarazo. Señala expresamente semanas. Y así lo dice la Corte Constitucional expresamente. Y dice que sobre la base de los criterios establecidos en la presente sentencia y evidencia médica científica establezca condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Y en su decisión, entonces, dice el plazo que le da tanto a los que nos presentaron el proyecto y a esta Asamblea Nacional, y que deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en esta sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo. Como vemos, no es que aquí podemos hacer, porque se basan justamente todo el tiempo en esta sentencia, por lo tanto, tiene que haber estos requisitos de temporalidad, tiene que haber una denuncia, porque como sabemos y se ha dicho, estos delitos, sí, la mayoría se cometen dentro del ámbito familiar, desgraciadamente, y una niña, una mujer que acuda a estos casos porque ha sido violada, no puede simplemente ir y tomar una decisión que si en verdad en su fuero interno le preguntaran quién es el que desea que no siga con vida, créanme que en su fuero interno su respuesta fuera otra, porque a quien le tienen terror, a quien no quieren ver nunca más, a quien desean que no siga cometiendo esos actos horrorosos que no van a parar por parte de ese individuo, su respuesta fuera otra, lastimosamente no la pueden decir, porque entonces todos y cada uno diría, Dios mío, no, la Constitución protege la vida y no permite la muerte ni la condena de muerte, pero en su fuero interno sabemos cuál sería su respuesta. Pero tiene que haber la denuncia como manda la Corte para que además esta niña o esta mujer no regrese después de esa decisión, que tampoco se borrará de su mente nunca, y también sentirá el peso de esa decisión para siempre. Y es el caso de una chica que en Esmeraldas, después de una violación, tuvo a su hijo, y pese a que cuando lo ve dijo, tiene un minuto, me lo recuerda, ella dice, no lo mataría al bebé.
pero es que tenemos que seguir los parámetros de esta ley, porque no podemos decir que a los 9 meses, no, porque imagínense que una de estas niñas, Dios mío, y no quedase embarazada, no está contemplado en esta ley que tenga ese seguimiento, que tenga esa protección del Estado, que no le dio la garantía de no ser violada, que tanto estamos exigiendo y que debería ser así. En todos los que hemos escuchado, solo se escucha, las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos derecho a decidir, pero no quisiera que este horroroso delito, crimen, que ninguna persona, ni mujeres, ni hombres, sean de la edad que sean, niños o de la tercera edad o adolescentes padezcan, ni hombres ni mujeres, no deberían, por el hecho de no tener un producto en su vientre, deberían tener también el derecho adecuado de un servicio y reparación del Estado y también un acompañamiento por el tiempo que lo requieran. Es el momento, si de verdad nos interesan las víctimas de este hecho aberrante que jamás olvidarán, que los tomemos en cuenta todos. Si decimos que en este momento estamos tomando en cuenta solo al hecho de la Corte Constitucional, tomemos en cuenta que hay mujeres, niñas y adolescentes que no quedan embarazadas, pero que están siendo discriminadas dentro de este proyecto de ley al no tener un acompañamiento y que están viendo también esta sesión y diciendo, ¿y yo qué? Nunca hablan de mí, que no quedo embarazada, pero como vimos esa niña perdió la voz. No hablan de mí ni me toman en cuenta, ¿acaso yo no sufrí ese hecho aberrante de haber sido violada reiterativamente por los miembros de mi familia? Y entonces yo no tengo un acompañamiento. ¿Por qué? ¿Porque no quedé embarazada? ¿Acaso es un boleto de lotería para poder recibir una indemnización del Estado, un acompañamiento o una reparación, un adecuado reparación de su cuerpo porque queda lastimado y dañado integralmente dentro de ella? Su útero a lo mejor no queda embarazada y no lo quede nunca, como le pasó a la mujer policía, que nunca más podrá tener hijos porque tuvieron que vaciarla, su útero y todos sus órganos reproductivos. Si lo que nos interesa es el acto aberrante que cometen contra estas personas, pensemos en todos. Si estamos hablando de discriminación, no discriminemos a nadie. Si estamos hablando de preocupación, preocupémonos de todos. Si estamos hablando de dolor, pensemos en todos. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra la asambleísta Pierina Correa. En el uso de la palabra, la asambleísta Natalie Viteri señaló que la Corte Constitucional en su sentencia no dejó en claro la figura de tempo